Gracias, y aquí estamos con el contenido de Diálogo Urgente, y aquí estaremos en un diálogo urgente con Joseph Manuel Abreu María, que es el coordinador general de Participación Ciudadana. Los buenos días, bienvenidos a usted. Muy buenos días, feliz año todavía, que nos toca los primeros 6 días. Así es. Felicitar. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues a propósito de feliz año y de que nos toca todavía hasta los primeros 6 días y estamos a 5, es preciso, y siempre pues escuchamos el aporte, la voz de Participación Ciudadana, valorando lo que dejamos atrás, el 22. El 2022. Y la perspectiva, si se quiere, de casos pendientes que arrastra el 2023. ¿Cómo Correcto. podemos valorar el 2022 Sí. en su más amplia dimensión? Nosotros hicimos una valoración y presentamos lo que es el balance del año 2022. Y en el mismo destacamos aspectos importantes que le puedo citar. Básicamente los retrasos de las reformas que se sometieron en el CES. En el CES fueron más de 12 reformas, de las cuales se avanzaron las discusiones o se concluyeron las discusiones en aproximadamente 7 reformas, incluyendo dentro de las más importantes las reformas de las leyes electorales, que tienen una urgencia y que nosotros le hemos dado una prioridad por el hecho de que ya estamos en un año preelectoral, que ya esta legislatura concluye el día 12, y recién el Congreso presentó la aprobación de la modificación de la ley 15 y 19 del régimen electoral, y presentó, aunque presentó avances en materia de plazos, en materia de integración de principios del régimen electoral, sin embargo generó preocupación que no se tocaron los temas de los topes de gastos, el tema de los informes de gastos tanto de los partidos como de los candidatos. No se tocó ni se planteó el tema de la protección de la paridad de género, tanto horizontal como vertical. Se le quitó la posibilidad a la Junta de establecer medidas cautelares a las acciones que puedan entender ellos que requieren este tipo de acción. Y se incluyó un artículo que ha generado preocupación, que es el artículo 27 del proyecto de ley, que lleva a la Junta o que obliga a la Junta a convocar audiencias periódicas cada 4 meses en periodo no electoral y mensualmente en periodos electorales para conocer, llaman los partidos, asuntos abiertos en proceso, para conocer los cambios que está planteando la Junta Central Electoral. Es una disposición que han planteado los partidos, que han exigido los partidos que se incluya en la ley, alegando un supuesto silencio administrativo, dado que en los procesos anteriores ellos alegan que la Junta se tardaba en dar respuesta a muchas disposiciones. Sin embargo, nosotros entendemos que este mecanismo convierte a la Junta en una especie de consejo a disposición de los partidos políticos, que tiene que estar reuniéndose con tanta periodicidad para darle respuesta a todas estas acciones, y aparte de que lo somete a una especie de consulta previa a las decisiones que va a tomar a los partidos políticos, y le quita esa autonomía que demanda la Junta, y así lo ha declarado el magistrado Román Jaques en varias ocasiones sobre ese articulado. Y si bien los partidos pretendieran estas intenciones, deberían plantear otro mecanismo que no sea ese que dispone el artículo 27 del proyecto, de celebrar esas audiencias con esa periodicidad, y más una periodicidad mensual para un pleno que además tiene otros elementos. ¿Cómo se puede interpretar el hecho de que ese proyecto se haya aperturado una mesa en el CES, de que además la Junta Central Electoral haya presentado un proyecto bien consensuado y de repente se hagan cambios inimaginables? Sí, y nosotros nos reunimos tanto con el presidente del Senado como con el presidente de la Cámara de Diputados, y nos mostraron los avances que tenían en las discusiones, prácticamente discutida completamente la ley electoral y de partido en el momento que nos reunimos, en octubre, entre septiembre y octubre del año pasado, y tenían avances importantes en cuanto a la ley de partidos en el marco de la propuesta que sometió la Junta Central Electoral y lo que se discutió en el Consejo Económico y Social. Sin embargo, nos tomó de sorpresa que aspectos neurálgicos como eso que les mencioné, de los topes de gasto, de la paridad, y no se hayan incluido, no se hayan ni siquiera citado aspectos fundamentales en materia de sanción de los delitos electorales, de la violación de los topes de los plazos de campaña. O sea, fueron aspectos que
que debieron estar incluidos, sin embargo no fueron ni siquiera considerados en esta propuesta de ley. Yo recuerdo que recién finalizadas las elecciones del 2020, Participación Ciudadana decía en ese momento que no se iba a saber a ciencia cierta cuánto se gastó en la campaña. ¿Todavía ustedes no han alcanzado a ver lo que se gastó en la campaña del 2020? Es que realmente cuando uno analizaba los informes que presentaron los partidos, algunos los estructuraron más o menos, otros incluso presentaban facturas de millones de pesos hechas a mano, con factura de talonario, sin sello de la institución, sin comprobante fiscal. O sea, millones de pesos contratando artículos promocionales como gorra, camiseta, pagando, básicamente entregando dinero a dirigentes para repartir. Era lo que se visualizaba. No hay manera de uno evaluar y uno darle cierta credibilidad a que ese dinero tal vez se usó para eso o cuál es el origen de esos fondos. Una por ejemplo, de las disposiciones que nosotros hemos planteado reiteradas veces de cara a los fondos de los partidos, es que los partidos políticos se instituyan como sujetos obligados en el marco de la ley de lavado de activos. Y esto los obligaría a hacer una debida diligencia de quién le aporta los fondos. Tanto a nivel de la candidatura, precandidatura, como a nivel ya del partido en general. ¿Cuál es el origen de los fondos que reciben? Y esto obviamente debe complementarse con las disposiciones de la ley en materia de tope de gastos y con las disposiciones que traía o que incluye el proyecto de ley presentado por la Junta en materia de informe de gastos y las sanciones por incumplimiento de estos informes de gastos. Que actualmente la ley plantea unos topes de gasto, pero no plantea ni siquiera sanciones si usted violenta estos informes, si no lo presenta en el tiempo o si no lo presenta. No plantea una sanción ejemplarizante. Actualmente los proyectos de ley plantean, por ejemplo, que se pierde la candidatura o se pierde la precandidatura en caso de que sea un proceso de elección interna o de precampaña, o que se pierde la candidatura si es una elección interna, aparte de las sanciones administrativas en materia económica. En otras palabras, la ley que se depositó en el Congreso estipulaba el control y la sanción adecuada para todas esas violaciones y ellos la eliminaron. La eliminaron totalmente. Y cuando eso nosotros hacemos el análisis, por ejemplo, dentro de los aspectos económicos que hicimos del análisis del año, vemos un incremento importante en la nómina pública en el año 2022 de aproximadamente un 13%. Cuando miramos las inclusiones en la seguridad social en el sector público, lo analizamos. Eso llevado a un número, ¿cuánto es? En cantidad le puedo decir que son aproximadamente, pasó desde septiembre de 2021, 636.956 empleados a 720.831 en materia de cantidad de empleados, que es el dato que tenemos en el resumen. Ya en el informe detallado mencionamos los montos, pero luego comparamos esto fue en el 2020, luego comparamos esto con los presupuestos presentados para el 2023 y vemos que se proyecta un incremento en materia de remuneración de personal y en materia de publicidad. En un año preelectoral que el gobierno sigue aumentando la nómina, planifique el aumento de la nómina y planifique aumento de los gastos de publicidad, da a entender que puede venir una intención, como es costumbre de la clase política, de disponer de manera tal vez directa o indirecta recursos públicos en beneficio de promociones. Ya lo hemos visto. Ya hemos visto campañas durante el final de año, tanto de ministro como de presidencia, que tienen un componente que se puede considerar proselitista, porque es una campaña publicitaria que no informa nada a la ciudadanía, no educa nada, simplemente promoviendo las acciones del candidato, promoviendo las acciones de la institución, del ministro o del presidente. En este caso todos están promoviendo el presidente. En la actual, que sí, en su mayoría. Entonces ese tipo de publicidad, ese tipo de inversión publicidad con fondos públicos no se puede hacer. O sea, que si la quieren hacer con los fondos de los partidos, perfecto, que lo haga con los fondos. Eso también lo establecía la ley y lo quitaron. El proyecto establecía eso, ¿qué? Bueno, establece un control en materia de uso de recursos públicos. El actual también lo tiene, porque hay temas a veces que medio manipulan, por así decirlo, como es el caso, por ejemplo, de la publicidad en este periodo, que es el anterior a la precampaña, le llaman, porque la precampaña inicia formalmente el 1 de julio de este año 2021. A mitad de año.
Pero el periodo anterior a la precampaña, que es un periodo que intentó regular la Junta con un reglamento que sometió en julio de 2021 a discusión, que nosotros presentamos nuestras observaciones, los partidos políticos ninguno presentaron observaciones en el plazo que la Junta puso en vista pública, fue de algunos 25 días, y luego en octubre, en el transcurso hizo varias audiencias públicas y a finales de octubre hizo una audiencia pública a la que también participamos, y ahí nos dimos cuenta de que no hay un interés real. Se presentó en julio, se le dio un plazo razonable, se hicieron varias audiencias públicas, y todavía en esa última audiencia pública, principalmente el partido de gobierno, ni siquiera se vio que había leído el reglamento sancionatorio administrativo. Y ahora, ¿le alberga alguna esperanza lo de va a recibir a la Junta, o sea, en la Cámara de Diputados, hoy? Sí, y de ¿Le hecho... alberga alguna esperanza de que se pueda resarcir lo que se inobservó? La comisión va a recibir la Junta, va a recibir a varias instituciones de la sociedad civil, incluyendo nosotros tenemos cita a las 2 de la tarde. Okay. Finjus tiene cita en la mañana, la Fundación Institucionalidad y Justicia y la Fundación del amigo Trajano Potentini, Justicia y Transparencia también tienen cita, entre otras. Y van a conocer, yo entiendo que la intención de esto es que se recojan las preocupaciones que nosotros hemos externado, todas estas instituciones de la sociedad civil y otros miembros de la sociedad, en materia de lo que se ha presentado, lo que se ha aprobado en el Congreso y que genera bastante preocupación, y que esa audiencia no sea una formalidad, sino que lo que ahí se lleve, lo que ahí se plantee, se recoja y se integre en la Cámara de Diputados y se adecue el proyecto a cómo se sometió. Ese es nuestro interés. Mire, hay otro tema que ha sido muy controversial y es el proyecto de fideicomiso público que muchos consideran que es violatorio de la Constitución, que viola la ley de contrataciones públicas, que viola la ley de créditos públicos, de administración pública. ¿Qué es lo que está pasando con eso? El fideicomiso público, que es una figura controversial que entró en debate, se han venido utilizando principalmente en el marco de la ley de alianza público-privada, se han venido utilizando para los fines de transporte, para los fines de desarrollo de provincias, como el Propedernales. Para fines, se utilizaron desde la gestión pasada, como el RD Vial. Proyectos en la zona colonial. Exactamente. Entonces se han venido utilizando principalmente en materia de alianza público-privada. La importación de tilapia. La exportación de tilapia. Exportación de tilapia. Entonces se ha utilizado esta figura. A nosotros, cuando leemos el proyecto de ley y vimos las intenciones en el contrato, siempre nos preocupó. En mi caso personal, yo soy contador, experto, asesor fiscal, y uno de mis temas de expertise en materia sustantiva son los fideicomisos en materia privada. Okay. Entonces, cuando lo veo en materia pública y lo leo, no entiendo cuál es el interés, el fondo que busca el Estado con plantear un fideicomiso público cuando veo el proyecto de ley. Porque el espíritu de un fideicomiso no está consagrado en el proyecto de ley. Porque el espíritu de un fideicomiso es que yo separo de mi patrimonio un bien y lo declaro autónomo. Y lo pongo en administración de un tercero, no le cedo la propiedad a un tercero, sino que lo pongo en administración de un tercero. O lo separo de mi patrimonio, ya no está en mi patrimonio, y lo pongo en administración de un tercero, en beneficio de beneficiarios o fideicomisarios, que también lo define el contrato. Y en este caso, cuando uno lee y ve los contratos y ve las leyes, verifica que hay una separación del bien, del patrimonio público, pero sigue bajo el control de un comité técnico que lo designa prácticamente el fideicomitente, que es el Estado, la fiduciaria del Estado, un director ejecutivo que lo designa también el Estado, el Poder Ejecutivo, y entonces uno entiende, bueno, el Estado sigue operando, sigue controlando todo el aspecto del bien, no cede la administración, no cede el control de la operación del bien, sigue controlándola y utiliza la fiduciaria básicamente como una secretaria administrativa para fines de firma y sello. Entonces uno dice, bueno, no es el objetivo del espíritu de un fideicomiso el que se está usando. ¿Para qué entonces que se está usando? Porque sigue el Estado controlando todos los aspectos del fideicomiso. Entonces uno sigue leyendo y luego entiende, y que ha sido dos de las grandes preocupaciones de la clase política. Uno es en materia de la ley de compras y contrataciones, que siempre lo han visto como una traba en sus intenciones. Ellos lo ven así, y así han atacado, por ejemplo, esta gestión de Carlos Pimentel, porque ha tratado de aplicar la ley como lo indica, la manera más rigurosa posible,
y ha planteado muchas suspensiones de lote, muchas suspensiones de contratos, ha elevado muchos recursos, y eso ellos lo entienden como una traba que obviamente se da por violaciones a la ley y por falta de planificación. Entonces entiendo que la figura ahora la están usando para vulnerar ese control de la ley de compras y contrataciones. Y digo que lo están usando porque si bien la ley plantea que se va a elaborar el comité técnico dentro del fideicomiso, va a elaborar un contrato en el marco de los principios de la ley de compras y contrataciones. No quiere decir nada. Eso no implica nada. Eso es muy abierto, porque la ley de compras y contrataciones no solo establece principios, establece procedimientos y establece sanciones. Exactamente. Entonces, ¿cómo tú estableces sanciones si las disposiciones no plantea que tú te acoges al régimen de la ley de compras y contrataciones, sino a los principios solamente? Entonces ya todo lo sancionatorio y todo lo procedimental queda en manos del comité técnico que elabora el reglamento y los procedimientos sobre los cuales los fideicomisos van a operar. Entonces tú entiendes que por ahí hay un objetivo que es vulnerar o eludir los controles de la ley de compras y contrataciones, y lo hemos visto por ejemplo en la aplicación, que cada institución cuando tiene una oportunidad, la más mínima oportunidad, declara una urgencia para vulnerar estos principios, o hacen contrataciones utilizando por ejemplo la que utilizan los acuerdos con el PNUD. Es básicamente para eludir los controles de la ley de compras y contrataciones, y eso lo vemos. Otro de los objetivos fundamentales que nosotros hemos identificado en el proyecto es la contratación de deuda pública sin que se registre como deuda pública. Sin embargo, esa deuda compromete el patrimonio fideicomitido, que ahí dice que es un patrimonio del Estado Dominicano, que es quien aporta este patrimonio al fideicomiso. Entonces, esos son los dos aspectos que nosotros hemos identificado, que son aparentemente los objetivos. Administrar un patrimonio público sin el control de la ley de compras y contrataciones, sin esa traba, que ellos la interpretan así, y contratar deuda pública sin que se impute o se registre como deuda pública. Y eso es un problema también, serio. Pero las leyes están aquí, pero las tenemos expuestas a violación permanente, porque acabamos de repasar lo del sistema electoral. Sí. Y las leyes que están y establecen, pero no se cumplen. No, o establecen cosas muy difusas. Pero aparte de que no hay sanciones claras cuando haya algún tipo de manejo inadecuado de esos fondos. Y que, por ejemplo, la ley plantea un artículo que tú pudieras interpretar, miren, sí, está bajo el control del Estado, porque dice que la Contraloría y la Cámara de Cuentas van a supervisar, como son fondos públicos y un patrimonio público, van a supervisar las operaciones, pero ellos las van a supervisar en el marco de la ley que regula eso, y la ley no establece sanciones ni establece disposiciones. Entonces, cuando la Junta verifique cuál es su marco legal sobre el cual va a aplicar el debido proceso o va a juzgar esas operaciones. Obviamente, cuando hay un fraude manifiesto, no pasa nada, que el Estado asuma esos cuartos que se robaron. Sí, no, y tal vez se pudiera aplicar alguna sanción, pero no en el marco de la ley, porque la ley no dispone nada de eso, y obviamente no se puede establecer las sanciones de la ley de compra porque no están configuradas en el proyecto de ley que se sometió, y eso nos generó bastante preocupación. Mire, y con el mismo tema o sea, ustedes están divididos en comisiones y tienen la comisión que vela por la transparencia, donde forma parte entre lo que es el fideicomiso, y de la justicia. De la justicia, de hecho, nosotros presentamos un balance. En el mismo presentamos la preocupación que a nosotros nos generó, principalmente en los retrasos. Se sometieron muchísimos proyectos, muchísimos casos de corrupción. Tenemos el caso Antipulpo, tenemos el caso Los Corales, Coral 5, 5G y el Coral. Tenemos el caso Medusa. Se presentó el caso Caracol, que fue el caso donde se intervino la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas anterior, y otros casos que están en curso. Sin embargo, por diferentes acciones naturales de la defensa, nosotros hemos visto también que el sistema judicial ha ralentizado estos casos, dando plazo a veces excesivo en la proposición de las audiencias para conocer nuevamente los casos. Y nos encontramos con un 2021 donde no hubo un avance sustantivo de entrar a audiencias de fondo. ¿Qué pasó? Le pregunto. Que de repente era tan proactivo el Ministerio Público y de repente se ha ralentizado, como usted dice. Hay unos rumores de que puede haber unas tratativas políticas que estuviesen quitando el interés, disminuyendo el interés, para que
se actúe realmente de manera drástica contra los actos de corrupción del pasado gobierno. Sí, la ralentización nosotros más la vemos en el sistema de justicia, en los procesos judiciales, que en el Ministerio Público tiene muchos casos importantes abiertos y lo hemos visto. En el caso Medusa tiene más de 12.700 páginas la acusación, el caso Antipulpo tiene más de 3.600 y pico de páginas la acusación, y los casos, tanto los Corales como el caso Caracol, entre otros, y el mismo caso que se está... Operación 13. La Operación 13, el caso Falcón, son casos amplios y sabemos que demandan una cantidad de recursos y de tiempo y una preparación en materia de expedientes, de estructurar expedientes, que lo hemos visto como lo han estructurado, que es muy distinto a cómo se estructuraban los expedientes en gestiones anteriores. Y nosotros entendemos que en materia del Ministerio Público, ellos han avanzado en conforme a la disponibilidad de recursos económicos, técnicos que disponen, y han presentado un avance importante en la estructuración de los casos. Y hay otros casos de investigaciones, como la gestión pasada del ministro de Educación, que la misma Jenny Berenizo indicó que hay una investigación en curso, y de gestiones anteriores también, y la gestión pasada del exministro de Hacienda. También hay una investigación que ya todos sabemos que es pública, hay una investigación que prontamente pueda salir una acusación. O sea que el Ministerio Público tiene varios frentes importantes abiertos que prácticamente le colman los recursos disponibles que tiene, y tiene otros que también son muy grandes, que van a demandar una mayor cantidad de recursos, de fiscales y de tiempo para estructurar estos expedientes. Entonces ya el Ministerio Público ha hecho un avance importante, nosotros lo hemos reconocido así, la gestión de la magistrada Miriam Germán Brito. Lo que queremos es que avance ya los procesos judiciales, el conocimiento de las medidas de audiencia preliminar, que se conozcan y que se avance ya al juicio de fondo y que se comiencen a conocer las pruebas, para ver si en un futuro próximo la sociedad dominicana puede tener saciada esa sed de justicia con sentencias ejemplarizantes en estos casos, y no como las que vimos y denunciamos como preocupante, la sentencia que vimos en el de los casos de Brecht, de los 3 brazos, o el caso de los supertucanos, y el mismo caso de la ONSA, donde se condenó apenas el asesinato porque no había manera de ocultar el cuerpo. Pero en materia de avance en procesos judiciales, eso es lo que nos ha generado preocupación, y eso es lo que hemos demandado fundamentalmente. Bueno, pues vamos a esperar que se avance ahora, que las autoridades pues reflexionen sobre esos llamados que se le hacen de organismos como Participación Ciudadana. Gracias por haber estado con nosotros. Joseph Manuel Abreu María, coordinador general de Participación Ciudadana, con ustedes.